En primer lugar, mis directos alumnos reciban el saludo cordial. El que les habla es el profesor Zúñiga Pérez José Alberto. Tema que nos compete disertar, jovencitos: comprensión de textos. Para hablar de este tema llamada comprensión de textos, que es un tema relativamente muy asiduo, muy consuetudinario en los exámenes de admisión de la San Marcos, que te viene prácticamente comprensión lectora o comprensión de textos, al igual que la UNI, que la católica. Para hablar de este tema, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es un texto? Sabemos que comprender es descifrar, analizar, que es una parte de la comprensión, pero ¿qué es un texto? Lo primero que tenemos que saber es la definición de esta palabrita texto, ¿ya? Entonces, analizamos. Cuando nosotros hablamos de la palabra texto, me dice que esta palabrita texto deriva del latín textus. ¿Y qué significa esta palabra textus? Esta palabrita textus me dice que significa tejido. Pero, profe, ¿qué tiene que ver un tejido con la palabra texto? ¿Qué relación tiene esta palabrita tejido con un texto? Cuando nosotros vemos una prenda, sabemos que esa prenda es un tejido. ¿Por qué digo que esa prenda es un tejido? Porque es un conjunto de hilos, pero ¿qué pasa con esos hilos? No están separadas. Esos hilos están unidas, enlazadas entre sí, para que den el producto final, que es una prenda. Igual, ¿por qué la palabra texto significa tejido? Porque es un conjunto de ideas, un conjunto de oraciones que aborda un tema específico. Y a todo eso se le llama texto. ¿Ya? Recapitulemos. ¿Qué es un texto? La palabra texto deriva del vocablo latín textus, que significa tejido. ¿Y por qué es un tejido? Porque es un conjunto de oraciones. A esas oraciones se les conoce como ideas o llamada también unidades informativas. Pero ¿qué pasa con estas unidades informativas? Están relacionadas, están unidas, están vinculadas entre sí mediante un tema específico. Obviamente pueden negar, pueden contradecir, pueden refutar, pueden aportar más información, pero todo del mismo tema. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de la estructura de un texto, el texto en forma general, en forma genérica, el texto solamente tiene tres partes. El primero es el inicio, otro es el medio y otro me dice que es el fin. ¿Ya? Ahora, el concepto de esto va a cambiar. El concepto de esta estructura va a cambiar. Pero ¿cómo va a cambiar? Dependiendo del texto según su campo. Los textos según su campo se clasifican de tres maneras: textos literarios, filosóficos y científicos. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos la comprensión de un texto literario? Si hacemos la comprensión de un texto literario, el inicio me dice que va a ser la motivación. O sea, en el inicio de este texto literario llamado obra literaria, va a motivar ¿a qué? A que el lector continúe con la lectura de esta obra literaria. ¿Y qué encontramos en el medio? En el medio encontramos el famoso nudo, llamado también el famoso clímax literario. Aquí es donde empiezan todas las dificultades o complicaciones de una obra literaria. ¿Y qué encuentro en el final? En el final encuentro el famoso desenlace. Este desenlace es la culminación de una obra literaria. Ahora, dependiendo de la intención del autor, este desenlace puede ser un desenlace abierto o puede ser un desenlace cerrado. Cuando el desenlace es cerrado es más simple. ¿Por qué? Porque el propio autor le pone el final. Y dependiendo de esta intención puede ser un final feliz, un final triste, un final trágico. Los finales trágicos solamente se dan en los dramaturgos. Por ejemplo, William Shakespeare con su obra Romeo y Julieta. Es un gran dramaturgo, un gran representante. En que acaba en muerte, por eso son finales trágicos. Pero cuando el final es abierto, acá el propio autor le va a poner el final. ¿Y dónde encontramos eso? Generalmente en las moralejas, en los textos argumentativos, donde da ciertas enseñanzas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si nosotros ahora hacemos ya no la comprensión de un texto literario, sino hacemos la comprensión de un texto
filosófico-científico. ¿Qué es el inicio en un texto filosófico-científico? El inicio me dice que es la famosa presentación del tema. Ahí te presenta el tema. Puede ser, por ejemplo, la problemática social y cultural de la localidad de Pasco. Ya te presento el tema. ¿Y qué encuentro en el medio? En el medio encuentro el famoso marco teórico. ¿Y qué es el marco teórico? Son los conceptos, son las definiciones de este tema que te ha presentado. Si acá te hablo de la problemática social y cultural de Pasco, acá te habla qué es cultura, qué es sociedad, qué es el marco teórico, exclusivamente es el cuerpo de este texto. Y en el final, ¿qué encuentro? En el final encuentro la famosa conclusión. ¿Y qué es la conclusión? Es el juicio crítico, la apreciación crítica que vamos a tener, ¿ya? Entonces, todo texto consta de tres partes, el inicio, el medio y el final. Estas partes de un texto va a cambiar dependiendo del tipo de texto. En una obra literaria, el inicio es la motivación, el medio es el nudo y el final es el desenlace, que puede ser abierto o cerrado. En cambio, en un texto científico filosófico, el inicio es la presentación del tema, el medio es el marco teórico y el fin es la conclusión o apreciación crítica. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Jerarquía de unidades informativas. Primero, ¿qué entendemos por esta palabrita? Jerarquía. Jerarquía es importancia. Cuando dice lo vas a jerarquizar según el grado de importancia que va a tener. Puede ser de más importante a menos importante o de menos importante a más importante. Pero ¿qué es jerarquizar? Vas a poner de lo más importante a lo menos importante en forma invertida. Las unidades informativas, estas unidades informativas son conocidas como oraciones o en su defecto también se les conoce como ideas. ¿Ya? Entonces, según la importancia que van a tener mis ideas en un texto, todo texto está formado por tres tipos de ideas y según su importancia se clasifican en ideas principales, en ideas secundarias y en ideas puntuales o llamada también ideas terciarias. ¿Ya? Con cualquiera de los nombres van a encontrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué se llama idea principal? ¿Por qué? Porque es de lo que se habla en forma más genérica en el texto. ¿Por qué? Porque acá voy a encontrar esto que es lo importante, el tema. El tema es de quién se habla en el texto. Mientras que las ideas secundarias son exclusivamente explicaciones de esta idea principal, explicaciones del tema. Puede ser aportar más informaciones, ejemplos, argumentos, etcétera, de esta idea principal. Y las ideas puntuales exclusivamente son datos específicos o datos concretos, como fechas, nombres, lugares, etcétera. Ahora, estas ideas secundarias están compuestas por un cúmulo ¿de qué? De ideas puntuales. O sea, las ideas puntuales, ¿dónde las voy a ubicar? En las ideas secundarias. Y las ideas secundarias que son explicaciones de la idea principal, porque ahí está tu tema. Ahora, hemos dicho que tenemos las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas terciarias o también llamadas ideas puntuales. La idea principal, exclusivamente la idea principal, ¿de qué se aboca? Del tema. Ahí está el tema del cual se habla en todo el texto. Mientras que las ideas secundarias hemos dicho que son explicaciones de ese tema y las ideas puntuales son datos específicos. Y acá está el cuadro para que te des cuenta mejor. Ahí está, muchachitos. Las ideas principales, acá voy a tener al famoso tema del cual traten todo el texto. Las ideas secundarias son explicaciones de este tema o ejemplos de ese tema. Y las ideas puntuales son comentarios que vamos a encontrar en las ideas puntuales. Por su jerarquía, la más importante es la idea principal, la que le sigue son las ideas secundarias y por último tengo las ideas terciarias o llamado ideas puntuales. Clases de ideas principales. Según como en un texto, en un examen de admisión se manifiestan, las ideas principales, chicos, se clasifican de tres maneras. ¿Cómo se manifiesta un examen de admisión? Uno,
a base del tema, te dice, ¿cuál es el tema del texto? Si no te dice el tema, te va a decir cuál es el asunto del texto o cuál es el tópico del texto, con cualquiera, ¿ya? Te va a decir cuál es el tema, cuál es el asunto, cuál es el tópico del texto. 2, tenemos al título y 3, tenemos a la afirmación principal. Y acá te pongo un ejemplito. Acá tengo 3 enunciados. La Tierra, la evolución de la Tierra y la evolución del planeta Tierra y su importancia en adquisición del cuidado del medio ambiente. La pregunta del examen de admisión te puede venir. ¿Cuál de estos es el tema? ¿Cuál es el título? ¿Y cuál será la afirmación principal? 30 segundos a ver, piense. ¿Cuál será el tema? ¿Cuál será el título? ¿Y cuál de estas será la afirmación principal? Ya está. A ver, volvemos. ¿Cuál es la característica? Muchas veces un examen de admisión me dice cuál es el tema y yo marco el título. O hay veces me dice cuál es el título y yo marco el tema. En esas dos yo tengo dificultades. En esas dos. Sabemos que el tema también se le conoce como asunto, también se le conoce como tópico. Con cualquiera de los nombres se puede venir el examen. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tópico? ¿O cuál es el asunto? Ahora, ¿cuál es su característica? El tema siempre es una frase nominal. Cuando digo que es una frase nominal, tiene estructura del sujeto. O sea, nada más modificadores y núcleo. Nada más. Por lo tanto, como regla, jamás tiene verbo. Jamás. Jamás. En si un examen de admisión dice cuál es el tema y por A o B encuentras en las alternativas un verbo, automáticamente descártalo. Óbvialo eso. ¿Por qué? Porque el tema siempre, siempre, siempre va a ser una frase nominal. ¿Ya? Por lo tanto, es la idea más global del texto. Es lo más general que se dice el texto. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? El olfato es lo más general. ¿Ve? Yo digo, por ejemplo, la célula es lo más general. Eso es el tema. Mientras que el título, que el título, esto también es una frase nominal. También es una frase nominal. Por ende, jamás, jamás tiene verbo. Profe, pero es igualito que el tema. No es igual. No es igual. ¿Cuál es la característica? Que esto es lo más específico. Lo más específico que se habla del tema. Si tu tema era el olfato, esto puede ser las propiedades del olfato. Si tu tema era la célula, puede ser las características de la célula. Pero siempre es una frase nueva. O sea, solamente tiene núcleo y modificadores. Jamás, jamás, jamás tiene verbo. ¿Ya? En cambio, cuando nosotros hablamos de la afirmación principal, esta es una oración completa. Cuando te digo que es una oración completa, por ende, ¿qué tiene? Tiene sujeto más predicado. Entonces, ¿qué tiene? Tiene un verbo. Y esto tiene que ser un resumen de todo el texto. Es lo más simple. Recuérdate, no te confundas. Tema es lo global, título es lo específico y la afirmación principal es una oración que te va a resumir todo. No te confundas en el examen. Cuando dice cuál es el tema, tu pregunta. ¿Y de qué trata todo el texto? ¿De quién se habla en todo el texto? Y lo más general es tu tema. Cuando dices el título, ¿y qué se dice de ese tema? ¿Qué se habla de ese tema más específico? Pero ni el tema ni el título tiene que tener verbo. En cambio, la afirmación principal sí es una oración completa. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a decir?
¿Cuál de estos será mi tema? ¿Cuál es lo más general? Acá está. Esto es mi tema. ¿Y por qué? Porque es lo más global que se habla, lo más genérico, la Tierra. ¿Ve? Mientras que esto es el título. ¿Y por qué es el título? Porque es lo más específico que se habla de esto de la Tierra. Yo para ubicar al título pregunto, ¿y qué se dice de la Tierra? La evolución del planeta Tierra. ¿Ve? Pero jamás, jamás tiene verbo. Mientras que la afirmación principal es una oración completa, pero tiene que ser un resumen de todo el texto. ¿Ya? Muy bien, muchachitos, muy bien, hijitos. Vamos, continuamos. La idea principal, hemos dicho, se clasifica de tres maneras. ¿A base de qué? De tema o llamada idea general. Es el asunto lo material del cual se habla en el texto, pero tiene que ser lo más global, tiene que englobar la idea del autor, ¿ya? Se le conoce con la pregunta ¿de qué trata el texto? Y la respuesta a esta pregunta viene a ser mi idea general o llamado tema. Mientras, acá está, un ejemplo. A diferencia de los animales que utilizan el olfato para detectar pareja, predadores y presas, los seres humanos no dependen de este sentido para sobrevivir. No obstante, en los humanos el sentido del olfato es increíblemente sensible. Para que los humanos perciban un olor, es suficiente que unas cuantas moléculas de una sustancia alcancen a los receptores olfativos. Ciertas sustancias se detectan en cantidades particularmente pequeñas. Algunos ejemplos son la col, los limones, los huevos podridos y también el mercaptano, una sustancia común por cada 50.000 millones de partes de aire. Según un estimado, el sentido del olfato es alrededor a 10 veces más sensible que del gusto. ¿Es qué pregunto yo? ¿De qué trata todo este texto? ¿De quién se habla en el texto? ¿En forma global? ¿En forma general? Porque mi tema es global. Ah, del olfato. Eso es. Ese es mi tema. ¿Y cuál sería tu título? La diferencia del olfato del hombre y el animal. Listo. O el olfato, el hombre y el animal, lo más específico. Pero acá no te pide el título, te pide el tema. Y lo más global es el olfato. Siguiente. La idea principal 2. Acá tenemos al título. Y cuando nosotros hablamos del título, dice, es lo más específico. ¿Ya? Dice, es la idea de planteamiento expreso tácita que se desarrolla en el texto. Estamos hablando de la afirmación principal, no estamos hablando del título. Primero vamos a hablar de la afirmación principal. Y la afirmación principal es una oración. Y hemos dicho que tiene que ser breve, o sea, tiene que ser un resumen de qué, de todo el tema que se habla. ¿Ya? Entonces, a ver acá. Se le reconoce en la pregunta qué se dice del tema, pero en forma de oración. ¿Ah? A ver. En los animales sociales el grupo suele estar dirigido por el macho más fuerte. Sin embargo, hay diversas especies de animales en la cual la hembra desempeña un papel preponderante. Así las manadas de elefantes están al mando de la hembra más vieja, la matriarca, que mantiene el orden en el grupo y señala el camino. Asimismo, en las manadas de leones son las leonas adultas las responsables de la supervivencia, ya que son ellas las que cazan. ¿Ya está? Tu tema, los animales. Porque es lo más general. ¿Ya? A ver, buscamos. 30 segundos. Ojo, ¿ah? Tu tema es los animales. En tu título tiene que estar el tema. En tu afirmación principal, que es una oración, que es un resumen, tiene que estar este tema. Si no está, automáticamente descartamos. Ya, entonces descartamos esto, porque dice los elefantes, no hay la palabra animal. Esto está bien, matriarcado es empezar la evolución de toda especie, esto está mal, no hay la palabra animal. La importancia de la evolución, no, tampoco no hay la palabra animal. Ya está. Tengo dos posibles respuestas. La conducta de los animales suele ser sumamente peligroso o en algunas especies de animales la hembra cumple un rol preponderante. ¿Cuál es un resumen de todo el texto? Por si acaso tiene que estar tu tema, que es la palabra animal. Si no hay esa palabra animal, yo lo descarto automáticamente, porque el tema se encuentra en el título y el tema tiene que encontrarse en la afirmación principal. Si no, no sirve. Claro, muy bien. ¿Cuál es tu respuesta entonces?
En algunas especies de animales la hembra cumple un rol preponderante. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente. El título. Cuando nosotros hablamos del título, hemos dicho que es lo más específico que se habla del tema. Es una consecuencia del tema. Describe el tema ya de manera superficial, sino específica. ¿Ve? Es lo particular. Se le reconoce con la pregunta que idea precisa lo leído. Y acá está. 30 segundos. Léanlo, a ver, léanlo. Ya está claro, ¿eh? ¿De qué te habla? De la familia japonesa, de estructura familiar japonesa, ¿no? Muy bien. Esta familia japonesa y transformación de la estructura familiar japonesa tradicional. Muy bien, muchachitos, muy bien. A ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Muy bien, chicos. Practiquemos. Tema general, título específico, afirmación principal, una oración. Dice, la populosa ciudad de Hiroshima, borrada del mapa con una sola bomba atómica, era el 8 de agosto de 1945, cuando desde una base aérea de avanzada en el Pacífico se transmitió una parte de la primera bomba atómica que ha sido empleada en la guerra. Una pequeña granada producida por el hombre explotó con una fuerza de 20.000 toneladas de dinamita arrojada desde un B-29 y aniquiló el gran centro industrial y militar japonés de Hiroshima exactamente a las 9:15 de esta mañana. La ciudad se destacaba sobre el claro cielo azul. Un millonésimo de segundo más tarde, tiempo imperceptible para cualquier reloj, había sido barrida por una nube de fuego arrollador, dejando el lugar como si jamás hubiese existido. Entonces, ya acá tengo el texto, ya acá tengo las preguntitas. El título, con este breve relato el autor pretende, y el empleo de armas como enunciado por el autor. A ver, 30 segundos. Ahí está el texto. 30 segundos. Ya está. ¿Cuál sería tu título? La bomba atómica y su consecuencia, el inicio de la edad atómica, Hiroshima arrasada por una bomba, Hiroshima una nube de fuego, la bomba atómica inicio de una nueva era. 30 segunditos. ¿Cuál sería? Muy bien. A ver, ¿te escucho? Claro, Hiroshima arrasada por una bomba atómica, ¿cierto? Muy bien, hijitos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mal. ¿Por qué, profe, mal? ¿Cuál es la regla del título? El título jamás que tiene que tener. Verbo. Jamás, jamás, jamás va a tener verbo. Si es arrasada, ya hay una terminología verbal. Entonces automáticamente descártalo al ojo. Para ubicar el título, ¿qué tenemos que saber? El tema. Y el tema es lo más general. ¿De qué o de quién se habla en el texto? Se habla de Hiroshima. Entonces, esa palabra Hiroshima, Hiroshima, es lo que tiene que estar. Si no hay esa palabra, descarto. Entonces, ¿en qué alternativa yo descarto? La A, la B y la C. ¿Y por qué descartado? Porque no hay el tema. ¿Y cuál es tu tema, Hiroshima? Porque de eso se habla en todo el texto. Y el título es una consecuencia del tema. O sea, va a describir el tema, pero de manera específica, particular. ¿Ya? Yo estoy descartando la E, porque no hay la palabra Hiroshima, la B y la A. En Saka tengo dos. Y la otra regla, ¿cuál es? Jamás tiene verbo. Por lo tanto, descarto la C. Y tu respuesta automáticamente es la alternativa D. Hiroshima, una nube de fuego. He dicho lo mismo que la C, pero sin verbo. ¿Ve? Entonces tengan cuidado. Pasamos a la siguiente. Con este breve relato el autor pretende, ¿qué quiere hacer el autor? Hacer una descripción crítica y apodíctica de lo sucedido. ¿Eh? El empleo de armas que ha producido. A, es espantosa y genera gran conmoción y un clima de violencia.
Muy bien, chicos, espero hayan entendido. Tema es lo global, título es lo específico. A ver, la arpía es una mezcla entre mujer y buitre. La parte superior de su cuerpo y las alas son de buitre, y el dorso y la cara de buitre, en concreto, de una bruja. Su pelo es grueso, duro y enmarañado, como un estropajo, y tiene los dientes podridos. No suelen llevar ropas, y siempre están envueltas en un fétido olor. Son seres tan sucios que afectan a otros seres al atacarle con sus garras. Su lenguaje se basa en una especie de gritos y cacareos muy desagradables. Sin embargo, las arpías cantan una canción mágica capaz de hechizar a todos los humanos y semi-humanos que la oyen. Esa canción la usan cuando se ven atrapadas o cuando quieren atraer a viajeros ocasionalmente hasta su guarida. Se deleitan molestando a otros seres y animales. Sin embargo, son bastante cobardes, sobre todo si se encuentran solas, por lo que suelen huir con frecuencia. A pesar de ello, son muy vengativas y pueden seguir a su enemigo durante kilómetros. Sus guaridas están situadas en la línea de la costa y suelen ser curvas un poco profundas, tan sucias que ningún animal se atreve a acercarse. En ellas suelen guardar algunos tesoros que mezclan con toda la suciedad. Estas guaridas albergan unas 10 a 12 arpías. Las arpías pueden colaborar esporádicamente con los humanos o semihumanos. Te pregunto, ubicar el tema, el título y la afirmación principal es lo más simple. Pero cuando tú no tienes la orientación de cómo se hace eso, fallas, yerras. Te pregunto, ¿de quién se habla en el texto? ¿De quién se habla en todo este texto? Ese es tu tema. ¿Y qué se dice de eso que se habla en el texto? Es tu título. ¿Y una oración que te resume todo? Es tu afirmación principal. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿De qué se habla en todo el texto? De la arpía. Ese es mi tema. ¿Y qué se dice de la arpía? Es mi título. La descripción me describe. ¿Eh? Y esto, como la idea principal está al inicio, se llama un texto analizando. ¿Ya? Muy bien, muchachitos. Espero les haya servido. Ya saben cuál es la característica. Por favor, redundo. Entreguen en la fecha indicada. Si ustedes entregan tarde sus trabajos, simple y llanamente 00. Por favor, cumplan las reglas. Dejo tiempo para que lo puedan hacer. Si no están entregando en la fecha indicada, por más que te hayas sacado 20 en la práctica, pero has entregado después del tiempo, es 00. No se olviden publicar sus notas. Por favor, por favor. Cuídense, muchachitos, cuídense, por favor. Hasta la siguiente ocasión.